Bueno, ahora vamos a hablar del capítulo 5, que aborda el tema de las clases medias. ¿Qué características tienen las clases medias en la Argentina? Una clase que distingue a la Argentina de otros países de la región. Bueno, es un vasto conglomerado social que desde el punto de vista cultural siempre ha tenido conductas imitativas, eh, hacia los sectores dominantes, hacia estas élites, hasta esta oligarquía, eh, que generaba una disociación entre el grupo de pertenencia, o sea, pertenecer a un grupo de clase media, y el grupo de referencia. La referencia eran las clases altas, a las que no se pertenece. Esto siempre generó una contradicción en estos sectores medios, que también explica muchas de las posturas que a lo largo de la historia han tenido los sectores medios, o apoyo a determinados procesos que han tenido los sectores medios. Dentro de estos sectores hay una heterogeneidad social y ocupacional. No son homogéneos estos sectores medios, podemos hablar de muchos sectores medios. Una de las características de su identidad siempre fue la movilidad social ascendente, esta idea de que los hijos siempre iban a estar mejor que los padres, que se dio a lo largo de décadas. ¿A través de qué? Básicamente a través de la escuela pública y de la universidad pública. Pero básicamente la escuela pública, porque incluso sin ir a la universidad, esos hijos de padres que quizás no habían estudiado, habían hecho parte del primario o solo el primario, esos hijos estudiaban y tenían un mejor futuro, eran técnicos, eran trabajadores que podían avanzar en su trabajo en un contexto de otro modelo económico. Así que la educación siempre fue vista como uno de los elementos fundamentales para esta movilidad social ascendente. Un desarrollo de estos sectores medios articulado con el Estado, o por ser empleados públicos, docentes, médicos, empleados de administración pública, funcionarios, etcétera, bancos, lo que fuera, o por tener actividades vinculadas al Estado, o por las políticas que el Estado llevaba para pymes, para comercio, para distintas actividades que generaba esta articulación con el Estado. Estos sectores medios también tuvieron siempre un rol integrador en la sociedad, tanto de los sectores más bajos como de los sectores más altos. Una característica que también que los definió a partir del peronismo fue su antiperonismo, por considerarlo con rasgos plebeyos y carácter autoritario, y un modelo de integración social que estaba asentado en estilos residenciales, la vida en el barrio, etcétera, y de sociabilidad mixtos. La escuela generaba, la escuela pública, que en ella se encontraran los distintos sectores sociales. El espacio público aparecía como muy importante, centros culturales, centros barriales, clubes, escuela, etc. ¿Cuál va a ser la transformación que se va a dar a partir de los 90? Básicamente una sociedad excluyente. Cae la representación integradora de la sociedad argentina y empieza la polarización, la fragmentación y polarización. Aquellos que ganan y aquellos que pierden. Esto se va a notar muy fuertemente en los sectores medios, donde va a haber sectores ganadores, sectores perdedores y sectores que quedan como en el medio, las clases medias. Ese notorio distanciamiento que se va dando al interior de las clases medias va a ser el signo más marcado de la polarización y de la vulnerabilidad social. Es una fractura dentro de esta clase que ya se viene dando desde finales de los 80, pero que a mediados de los 90 se va a marcar muy fuertemente y que provocó un debilitamiento de esos lazos culturales y sociales que tenían estos sectores medios. Y al interior de estos sectores medios va a aparecer lo que se va a denominar la nueva pobreza. Sectores dentro de estos sectores medios que van a caer en la pobreza, pero con las características culturales de los sectores medios. Entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con estos sectores, quiénes son los ganadores, los perdedores y los que van quedando en el medio. Básicamente los sectores ganadores van a estar caracterizados por matrimonios jóvenes, gente joven, Hay un cambio muy importante en los 90. Antiguamente o décadas atrás, para que alguien llegara a ser el gerente de una empresa, un jefe de sección, tenía que pasar años en esa empresa. Entonces las
personas que tenían cargos, en general eran personas que tenían de 50 años para arriba. O sea, se llegaba a un estatus económico y a un puesto importante a partir del trabajo de muchos años en una empresa. Como decía un amigo mío, cuando pueda tener plata para tener ese auto, no voy a tener dientes para poder comer y no voy a tener quien me mire adentro de ese auto, ¿no? Una cosa que marcaba que los que tenían autos buenos, un buen pasar, etcétera, era la gente grande. Bueno, esto cambia en los 90 por el cambio en el mundo, por la globalización, por el cambio productivo, etcétera. Aparece el gerente que tiene 30 años, el joven que viene con el título bajo el brazo y puede llevar adelante un cargo en una empresa, y es despedida gente que lleva muchos años en las empresas. Entonces esto va a ser fundamental para poder entender que estos matrimonios jóvenes se empiezan a encontrar con un nivel adquisitivo que no era habitual en décadas pasadas. Estos sectores, que son los ganadores, los vinculados a servicios financieros, a empresas multinacionales, profesionales, van a ir generando una autosegregación dentro de estos sectores medios, donde se pierde el rol integrador que tenían estos sectores. Por el contrario, ellos se aíslan, también van a pasar a vivir en los countries, muchos de ellos imitando lo que hacen los sectores más poderosos, el consumo ostentoso, las 4x4, los viajes a Miami, la compra en el extranjero, etc. Empieza a haber una privatización de la vida social. Ya no es el espacio público, el espacio de integración, sino que es el shopping, que es el club, que es el country y el clubhouse. Empiezan a aparecer la segregación en guetos, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, no solo de vida, sino de escuela, la escuela privada, donde van los semejantes, los hijos que corresponden que pertenecen a estos sectores. Entonces el concepto de ciudadanía se va perdiendo, esa idea de ciudadanía política, aparece la ciudadanía del consumidor, la ciudadanía patrimonialista. Soy porque tengo, soy porque pertenezco a, soy porque puedo consumir tal cosa. Y esto va a generar que estos sectores tengan una integración hacia arriba, hacia los sectores más poderosos, con los cuales se sienten identificados, y donde también empieza a aparecer el tema de la seguridad como uno de los temas más importantes. ¿Qué va a pasar con las clases medias, los que quedan, digamos, que no ganan ni pierden, pero están ahí como arañando no caerse al abismo? La adaptación a estos nuevos tiempos va a ser a través del consumo. Entonces el consumo, una sociedad que empieza a ser una sociedad de consumo. Pensemos que hasta los 80 esto no era así. Ahora aparece la marca como distinción. Si puedo comprar tal zapatilla, tal jean, tal campera, es porque puedo acceder a ciertos bienes, y entonces tener una campera Columbia no es lo mismo que tener una campera sin marca, o una zapatilla Nike no es lo mismo que una zapatilla común. Bueno, esto es típico de lo que va ocurriendo a partir de esta época. Se va a ver en estos sectores una fuerte desafección entonces de la vida pública, que no solo implica los espacios públicos que se van perdiendo, que van dejándose de lado en detrimento de o a favor de estos nuevos espacios como los shoppings, sino una desafección de la vida política también. No se cree que la política, aparece esta idea del imposibilismo. No se puede cambiar el mundo, así como el discurso es el fin de la historia, triunfó el capitalismo, no hay otro camino. Esta misma lógica es vamos a generar vamos a pensar que la política no puede transformar la realidad, entonces hay una desafección política. No hay una adhesión a partidos, toda esa adhesión empieza a ser mucho más laxa, empieza el marketing político, voto a un candidato por lo que me ofrece, o empieza toda esta corriente de voto a aquel que me representa el fin de la corrupción, la moral, la ética, el voto típico de esa época al frepaso, a la alianza,
que va a ser característico de estos sectores medios, este discurso anticorrupción, por ejemplo, en lugar de tener ya un discurso como era antiguamente de pertenezco, no sé, al radicalismo, al peronismo, a tal partido y defiendo al socialismo y defiendo esos principios. Ahora esto está mucho más corrido. Hay una pragmática indiferencia, dice la autora, a la exclusión. O sea, es una época de fuerte exclusión, es una época donde empieza a aparecer los chicos en la calle pidiendo. O sea, esto es algo novedoso, esto es algo que no se veía en la Argentina, alguien durmiendo en la calle, alguien pidiendo o un chico pidiendo en la calle. Y sin embargo la sociedad no reacciona. Nuevas prácticas culturales que están basadas en el ocio, el uso del tiempo libre, qué se hace con ese tiempo libre, cómo se cambian estas, ya no es el barrio, ya no es la kermés, el club, etcétera, sino son otras formas, es irse un fin de semana a algún lado, es ir al shopping, cambian los usos de ese tiempo, cambia lo cultural y la mirada artística, y estos mismos sectores son los que van a protagonizar cuando llegue la crisis del 2001 las asambleas barriales, es revalorizar nuevamente el barrio en esos sectores. Finalmente, ¿qué pasa con los perdedores? Los perdedores son aquellos que caen, muchos empleados públicos, docentes, médicos, personas que pertenecían a empresas como YPF, empresas que se privatizaron, ferrocarriles, etc. Aparece la nueva pobreza, pero esa nueva pobreza es dispersa, es difusa. En un mismo barrio, el que está al lado de mi casa cayó en la pobreza y el otro es un ganador del modelo. Es decir que no es tan fácil identificar esa pobreza y por cultura, por identificación, esos sectores no se identifican como pobres, se identifican como clase media. Entonces esto va a mantener las afinidades con los sectores medios, sean medios o medios altos, pero características que padecen los grupos más pobres. O sea que hay una proximidad con los pobres estructurales, pero que no se siente como, no, yo soy distinto, yo pertenezco a la clase media, tengo un capital cultural, un capital social que me distingue. Entonces es muy difícil que las políticas focalizadas lleguen a estos sectores también. Entonces, para estos sectores hay un colapso de los marcos sociales de referencia que estructuraban sus identidades y que orientaban sus prácticas. Las estrategias que van a llevar adelante son siempre individuales. No hay estrategias sociales, estrategias colectivas para tratar de superar esa situación. Van a tratar de utilizar todo ese capital social y cultural para tratar de sobrellevar, de acceder a mejores recursos, pero siempre distinguiéndose de los pobres, y eso hace que no se pueda llevar adelante una estrategia compartida. Esto básicamente es lo que ocurre con los sectores medios. En el próximo veremos los sectores populares o bajos.